Hay días en los que el fútbol parece una broma de mal gusto, y otros en los que directamente se convierte en un insulto a la inteligencia. Y sí, culés, lo que se vivió en el Coliseum Alfonso Pérez fue exactamente eso, un escándalo con todas las letras, un nuevo capítulo en la interminable serie llamada El Madrid y su eterno ángel de la guarda. Protagonista invitado, Gil Manzano. Sí, ese árbitro que ya suena como un déjà vu cada vez que el Real Madrid necesita una mano, o mejor dicho, un silbato amigo. Porque el partido tenía todos los ingredientes de un guión perfecto, para el drama. El Getafe, peleando cada balón con orgullo, jugando con intensidad, incluso poniéndose por delante. Y el Madrid, incómodo, sin ideas, sin ritmo. Hasta que apareció él, Gil Manzano, el hombre que parece tener una conexión espiritual con el escudo blanco. Y ahí empezó el festival. Faltas inventadas, tarjetas selectivas y un penalti que solo vio él y Florentino desde el palco. La jugada es ya viral, un roce mínimo, una caída de película y la decisión inmediata. Penalti. Sin revisión, sin duda, sin respeto por el juego. Y mientras los jugadores del Getafe se llevaban las manos a la cabeza, el árbitro señalaba el punto fatídico con esa seguridad que solo tienen los que saben que no les va a pasar nada. Vinicius sonríe, Modric aplaude, y Gil Manzano se convierte, una vez más, en el MVP silencioso de la noche. Y claro, las redes explotaron. El Madrid gana, pero no convence, salvo al árbitro, decía un tuit con miles de retweets. Gil Manzano 1, Getafe 0, escribía otro, con un vídeo que mostraba claramente que el contacto era más digno de una brisa de verano que de un penalti. Pero lo más curioso fue que, mientras medio país veía el atraco en directo, en los platós de la caverna ya se preparaba el relato alternativo, penalti claro, hay contacto, el reglamento lo dice. Lo de siempre. Y el Barça, desde la distancia, no se quedó callado. No podía. Porque esto no es solo una cuestión de rivalidad deportiva, es una cuestión de justicia y respeto al fútbol. Desde el club, según filtraciones internas, se vive con indignación este tipo de arbitrajes que, casualmente, siempre parecen beneficiar al mismo. No hace falta conspirar, basta con mirar las estadísticas. Gil Manzano, el árbitro que más veces ha dirigido al Madrid en los últimos años, tiene un porcentaje de victorias blancas que parece sacado de un videojuego en modo fácil. Laporta, según fuentes del entorno azulgrana, está harto. Harto de la manipulación, de los dobles raseros y de que, mientras al Barça se le juzga por cada sombra, al Madrid se le bendice cada error. No es solo lo que pasó en Getafe, es el patrón que se repite jornada tras jornada, año tras año, con los mismos nombres y las mismas consecuencias. Porque, seamos honestos, ¿alguien puede imaginar un penalti así a favor del Barça en el Bernabéu? Ni en un universo paralelo. Y lo más triste, culés, es que ya no sorprende. Indigna, sí, pero no sorprende. Porque cuando la historia se repite tantas veces, deja de ser casualidad y empieza a ser sistema. Un sistema en el que algunos árbitros saben perfectamente qué decisiones pesan y qué camisetas protegen. Y mientras tanto, el fútbol pierde credibilidad. Pero claro, cuando los beneficiados son los de siempre, nadie en la federación mueve un dedo. El atraco al Getafe no fue solo un error arbitral, fue un recordatorio de que el poder sigue donde siempre ha estado. Y el Barça, que lleva años siendo señalado por cualquier mínima polémica, tiene todo el derecho del mundo a levantar la voz. Porque cuando el reglamento se aplica según el color de la camiseta, el deporte deja de ser deporte y se convierte en teatro. Y lo peor es que todos sabemos quién dirige la función. Si alguien pensaba que lo de Gil Manzano era un simple error humano, es porque no conoce el historial. Porque este no fue un día aislado, fue otro episodio dentro de una larga lista que parece calcada, partido tras partido, año tras año. Gil Manzano y el Real Madrid forman un dúo tan predecible como infalible. Cuando el resultado se complica, cuando el rival aprieta y el guión se sale de control, ahí está él. Y siempre, siempre, el desenlace es el mismo. El Madrid respira, el rival se indigna y el fútbol se devalúa un poquito más. Y no es paranoia culé, ni victimismo, los números están ahí. Desde que Gil Manzano arbitra en primera, el Madrid ha ganado más del 80% de los partidos que él dirige. ¿Casualidad? Puede ser.
Pero cuando repasas las decisiones más polémicas, los penaltis inventados, las expulsiones selectivas y los goles anulados a rivales, el patrón es tan descarado que da hasta vergüenza ajena. Y lo curioso es que, cuando el árbitro pita al Barça, el porcentaje de victorias baja drásticamente. Coincidencias que solo ocurren en el fútbol español. El Getafe, por su parte, no se mordió la lengua. Bordalás, con esa serenidad que usa cuando está al borde del colapso, dijo tras el partido: «No entiendo cómo se puede pitar eso en primera división. Es un insulto al esfuerzo de mis jugadores». Y tenía razón. Porque lo que se vio en el campo no fue un simple fallo, fue una manipulación del ritmo del juego, del resultado y de la narrativa. Una manipulación que, por cierto, ya estaba escrita en los titulares antes del pitido final. En los platós de la caverna, la maquinaria mediática se puso a trabajar a toda velocidad. Los mismos tertulianos que se pasan la semana gritando bar 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 cuando el beneficiado es el Barça, esta vez hablaban de interpretación, de pequeños detalles, de contacto suficiente. Los vídeos se editaron, las repeticiones se cortaron justo antes del ángulo incómodo y el relato se fabricó, no fue robo, fue justicia. El guión de siempre, el que lleva 20 años funcionando. Pero algo ha cambiado. Porque ahora la gente no se calla. Las redes sociales, los canales alternativos como este, y las nuevas generaciones de culés no compran ese relato envejecido de los medios de siempre. Los vídeos del penalti corrieron como la pólvora, los análisis independientes desarmaron el discurso oficial, y hasta periodistas neutrales se atrevieron a decirlo claro: esto fue un escándalo. Y lo fue. En el Barça, la indignación fue inmediata. Hansi Flick, aunque no habló directamente, dejó entrever su malestar en rueda de prensa. Hay cosas que se deben revisar en el fútbol español. Todos queremos un juego limpio y justo. Una frase diplomática, pero cargada de intención. Y en los despachos, según fuentes cercanas, Laporta y Deco ya han expresado internamente que este tipo de arbitrajes son una burla al campeonato. De hecho, lo que más dolió dentro del club no fue el penalti en sí, sino la impunidad. La sensación de que no pasa nada, de que el árbitro puede destrozar un partido y seguir pitando sin consecuencia alguna. Mientras tanto, al Barça se le investiga hasta por los gestos de un recogepelotas. Es ese doble rasero el que indigna, el que enerva, el que deja la sensación de que el fútbol español está atrapado en un sistema que ya no es creíble. Y el colmo fue ver cómo, horas después del atraco, algunos medios intentaban girar la historia y señalar al Barça. Sí, al Barça. Decían que el club estaba generando tensión con los árbitros, como si la denuncia de una injusticia fuera el problema y no la injusticia en sí. Es el mundo al revés. El que roba se lleva los puntos y el que protesta es el culpable. En los foros culés y en las peñas, la indignación se transformó en debate. Muchos recordaron viejos fantasmas: los robos en el Bernabéu, las tarjetas a Busquets por protestar, los penaltis fantasmas a favor del Madrid en los minutos finales. Y otros, más jóvenes, lo vivieron con resignación, otra jornada más en la liga de siempre. Pero también con orgullo, porque el Barça ya no se calla y la afición tampoco. Y ahí está el punto clave de todo esto, culés. Que este no fue solo un atraco más. Fue una chispa. Una que reaviva el sentimiento de lucha, de resistencia, de no rendirse ante el sistema. Porque el Barça siempre ha sido eso, el club que pelea contra el poder, que no se arrodilla ante los intereses y que, incluso cuando lo golpean, responde jugando al fútbol y diciendo la verdad. En el Barça, la indignación no se quedó en los pasillos ni en las redes. Esta vez, las sensaciones fueron diferentes. No se trataba solo de que al Madrid le hubieran regalado un penalti. Era el cúmulo, el hartazgo, la acumulación de agravios. Porque si algo ha aprendido el club en los últimos años, es que quedarse callado solo refuerza la narrativa de los de siempre. Y Laporta, que conoce perfectamente los códigos del poder, decidió moverse con inteligencia. Según fuentes cercanas a la directiva, el club activó una respuesta en 3 frentes. Primero, en el plano interno, analizando con su equipo jurídico y deportivo la posibilidad de emitir una queja formal ante la Federación. No una pataleta mediática, sino una acción documentada, con vídeos, informes técnicos y datos históricos sobre las decisiones de Gil Manzano. El objetivo no era solo denunciar lo ocurrido, sino exponer el patrón.
Ponerle nombre y apellidos a lo que muchos llevan años sospechando. El segundo frente fue comunicativo. El Barça, esta vez, no quiso caer en el ruido de la prensa madrileña. No sacó un comunicado agresivo ni entró en guerras de titulares. Pero sí permitió que los referentes del club, desde los canales propios y las entrevistas filtradas, dejaran clara la postura: basta ya. Porque, como dijo un portavoz interno, esto no es una queja del Barça, es una defensa del fútbol justo. Y el tercer frente fue emocional, el más importante: conectar con el barcelonismo, volver a encender ese espíritu de resistencia que siempre ha definido al club. Desde el propio vestuario, los jugadores compartieron mensajes sutiles pero potentes en redes sociales. Ter Stegen con un "no todos los esfuerzos se valoran igual", Pedri con un emoji de aplauso irónico y Gavi, el más directo, con un simple "qué vergüenza". No hacía falta más. La afición entendió todo sin una sola palabra más. Mientras tanto, en los medios cercanos a Madrid, el silencio empezó a resquebrajarse. Algunos exárbitros, ya jubilados, se atrevieron a decir lo que muchos piensan y pocos admiten: que existe una presión institucional invisible, un peso que siempre cae hacia el mismo lado. Gil Manzano, decían, no es un caso aislado. Es parte de un sistema que premia a los que no se equivocan contra los grandes. Y claro, en España solo hay un grande que nunca puede ser perjudicado. Laporta, fiel a su estilo, esperó el momento justo para hablar. En un acto público, entre sonrisas y diplomacia, lanzó una frase que retumbó como un cañonazo: lo que pasó en Getafe es lo que pasa cuando el miedo influye más que el reglamento. Y con eso bastó. No necesitó decir Madrid ni Gil Manzano. Todos entendieron el mensaje. Y lo mejor fue la reacción de la grada, una ola de apoyo, de orgullo y de identificación con un presidente que, más allá de los errores, sabe representar la dignidad culé. En los despachos del Barça también se encendió otra idea, la de presionar a la federación para que se implementen revisiones independientes de arbitrajes polémicos. Algo que ya ocurre en otras ligas europeas, pero que aquí sigue siendo tabú. El Barça no busca venganza, busca transparencia. Pero claro, eso es justo lo que más teme el sistema. Porque la transparencia dejaría al descubierto años de favores, silencios y errores humanos demasiado convenientes. Y ojo, porque dentro del vestuario también hubo conversaciones serias. Flick, que no suele entrar en temas polémicos, habló claro con sus jugadores: nosotros jugamos contra todo y contra todos, pero no vamos a perder la cabeza. Vamos a responder con fútbol. Y esa frase, según cuentan los que estaban allí, generó un silencio profundo. Porque todos saben que tiene razón. Que el Barça no puede caer en la desesperación del ruido, sino usarlo como combustible. En los días posteriores, la respuesta del barcelonismo fue abrumadora. En las redes, el hashtag #Gil Manzano fuera se convirtió en tendencia global. En los programas alternativos, los vídeos de las jugadas se analizaron frame a frame, dejando en evidencia las contradicciones del relato oficial. Y en las peñas, los debates se multiplicaron, no solo sobre el robo, sino sobre cómo recuperar la esencia competitiva ante un sistema que parece escrito para frenar al Barça. Porque, culés, esta no es solo una historia de un penalti mal pitado. Es la historia de un club que sigue peleando por su dignidad en un entorno hostil. De un barcelonismo que, pese a todo, sigue creyendo que el fútbol puede ser justo, que los colores no deberían decidir los arbitrajes y que la verdad, tarde o temprano, acaba saliendo. Y esa verdad está cada vez más cerca de estallar. Lo que ocurrió en Getafe no se quedó en los 90 minutos. El eco de ese penalti inventado, de ese silbato que cambió el rumbo del partido, empezó a retumbar en todos los rincones del fútbol español. Porque esto, culés, no es solo una anécdota, es un síntoma. Un síntoma de un sistema enfermo, de un arbitraje que vive condicionado por el miedo, la presión mediática y los intereses que todos conocemos pero pocos se atreven a decir en voz alta. La Federación, por supuesto, reaccionó como siempre: silencio. Ni una palabra sobre el error, ni una revisión pública, ni una disculpa. Y ese silencio, más que prudencia, huele a protección. Porque admitir que Gil Manzano se equivocó de manera flagrante sería reconocer que el VAR, ese supuesto guardián de la justicia, no sirve para nada si quien lo maneja no tiene independencia. Y claro,
Cuando el perjudicado es un club pequeño y el beneficiado el Real Madrid, la respuesta institucional es siempre la misma: mirar hacia otro lado. Pero esta vez la cosa fue diferente. Porque el ruido fue tan grande que ni los de arriba pudieron fingir que no pasaba nada. Algunos árbitros en activo, en conversaciones privadas, admitieron sentirse desprotegidos si pitan en contra del Madrid. Sí, culés, eso dijeron, desprotegidos. Porque en España, equivocarse a favor del Madrid no tiene consecuencias, hacerlo en su contra, sí. Y ese desequilibrio es el que mata la credibilidad de la competición. En los despachos del Barça, esa idea empieza a calar hondo. Deco, que siempre ha sido un tipo más de vestuario que de micrófono, lo comentó en una charla informal: esto no va solo de un penalti. Va de que si seguimos así, competir en igualdad será imposible. Y tiene razón. Porque lo que está en juego no es solo un punto más o menos, es la confianza del aficionado en el deporte. El vestuario culé, por su parte, reaccionó con una mezcla de indignación y unidad. Ter Stegen, el capitán silencioso, fue el primero en hablar con el grupo: nosotros no podemos controlar a los árbitros, pero sí nuestra actitud. No nos van a romper. Y ese mensaje, lejos de sonar atópico, caló profundamente. Porque el equipo entendió que lo que se avecina no es solo una lucha por títulos, sino una batalla contra el relato. Y esa, históricamente, es la más difícil. Hansi Flick, con su estilo alemán, metódico pero emocional, también lo tiene claro: cada injusticia es un motivo más para unirse. En el entrenamiento siguiente al escándalo, se le vio bromear con Lamine y Gundogan, pero también apretar los dientes en el rondo, más intenso que de costumbre. No lo dice en público, pero Flick sabe que estos episodios pueden marcar una temporada, o hunden un equipo o lo transforman en una familia. Y lo curioso es que, mientras el barcelonismo se indignaba, en Madrid se respiraba alivio. En los medios, los tertulianos de siempre defendían el contacto claro y la interpretación del árbitro con una convicción que rozaba lo cómico. Pero bastaba mirar sus caras para entenderlo: sabían que lo que había pasado era indefendible. Que ese penalti no era una jugada polémica, sino un error grosero. Pero claro, cuando el resultado beneficia al club de siempre, el cinismo se disfraza de objetividad. Mientras tanto, en la Liga, otros clubes empezaron a levantar la voz. El Betis, el Girona, incluso el propio Getafe, mostraron su malestar por el criterio arbitral. Porque el problema no es solo del Barça, es de todos los que no visten de blanco. Todos lo saben, todos lo sufren, pero pocos se atreven a denunciarlo. Y ese es el poder del relato: mantener el miedo bajo control. Sin embargo, algo está cambiando. La gente ya no traga con los discursos de siempre. Las redes sociales, los canales alternativos y los periodistas independientes están forzando una nueva transparencia. El fútbol español ya no puede esconder sus miserias detrás de los titulares manipulados. El hincha, el verdadero aficionado, se informa, compara, revisa y decide por sí mismo. Y eso, culés, es lo que más teme el sistema: que el relato ya no sea suyo. Y en medio de todo este ruido, el Barça encuentra una oportunidad. Una oportunidad para volver a conectar con su esencia, para ser ese club que lucha contra la injusticia, que no se rinde, que responde jugando y demostrando que la grandeza no depende de los favores arbitrales, sino de la historia, del estilo y del coraje. Porque si algo ha demostrado este equipo, incluso en los peores momentos, es que el orgullo culé no se compra ni se roba. Y eso, más que cualquier penalti, es lo que realmente asusta a algunos. Culés, lo que se vivió en Getafe no es una simple anécdota más para archivar entre tantos escándalos arbitrales. No, esto fue un punto de inflexión. Una demostración descarada de cómo el fútbol español sigue atrapado en una red de poder donde algunos siempre salen indemnes. Y sí, podríamos enfadarnos, y con razón, podríamos gritar que nos roban, que nos quitan puntos, que nos manipulan, pero el Barça nunca se ha definido solo por lo que le hacen, sino por cómo responde. Porque, aunque quieran distorsionar el relato, el barcelonismo no vive de excusas. Vive de fútbol, de identidad, de creer que la justicia deportiva aún puede existir. Y eso es justo lo que los poderosos temen: que un club golpeado, criticado, perseguido, siga compitiendo, siga ganando, siga defendiendo su manera de entender el juego. Gil Manzano no solo pitó un penalti injusto, pitó el símbolo de un sistema que se niega a cambiar.
Un sistema que lleva años acomodado, donde los errores tienen dirección, donde el VAR no es un juez, sino un cómplice silencioso. Pero también pitó otra cosa, la rabia que une al barcelonismo. Porque cada robo, cada injusticia, cada ataque mediático, termina generando lo contrario de lo que buscan: más unión, más orgullo, más resistencia. Y ahí está la clave. El Barça no puede caer en la desesperación del ruido, sino transformarlo en energía. Flick lo sabe, el vestuario lo siente, y la afición lo demuestra cada fin de semana. Porque este club no nació para rendirse. Nació para desafiar. Para hacer historia incluso cuando el viento sopla en contra. Laporta y su equipo lo tienen claro. Hay que actuar, pero con inteligencia. No sirve gritar si nadie escucha. Hay que exponer con hechos, con datos, con vídeos, con verdades. Hay que forzar al sistema a mirarse en el espejo. Porque cuando el Barça denuncia, no lo hace solo por sí mismo, lo hace por todo el fútbol español que quiere ser limpio, justo y digno. Y mientras tanto, culés, sigamos haciendo lo que mejor sabemos: defender nuestros colores, no solo con la voz, sino con el alma. Cada vez que el Barça pisa el césped, lo hace con la historia a la espalda y con millones de corazones latiendo al mismo ritmo. Nos podrán robar un penalti, nos podrán manipular el relato, pero nunca podrán quitarnos la esencia. Esa manera de entender el fútbol que va más allá de los resultados. Porque el Barça no es un club cualquiera. Es una resistencia, una idea, una identidad que incomoda a quienes viven del privilegio. Y cada vez que intentan ensuciarnos, solo consiguen recordarnos porque somos diferentes. Así que culés, que nadie os convenza de que exageramos, de que son cosas del fútbol. No. Esto va de respeto, de justicia, de dignidad. Y si el fútbol español quiere recuperar credibilidad, tendrá que empezar por mirarse en el espejo de lo que pasó en Getafe. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en el lado correcto de la historia. Denunciando lo que otros callan. Defendiendo al Barça no solo con pasión, sino con verdad. Porque ser culé es eso: sentir, sufrir, luchar y, sobre todo, creer. Y créeme, el día que el fútbol sea justo de verdad, el Barça volverá a estar arriba. No por los árbitros, no por el ruido, sino por lo de siempre, por fútbol, por orgullo y por historia. Así que suscríbete, comparte este vídeo, deja tu opinión en los comentarios y sobre todo, que se escuche bien fuerte. Visca el Barça, visca Cataluña y visca la verdad. Círculo azul grande, círculo rojo grande, colisión.